Bien, voy a avanzar un poco rápido porque hay varias cosas que me gustaría señalar. Les agradezco mucho, por supuesto, la invitación a Corparaconía y a ustedes por su asistencia. A ver, bastará que veamos los datos de ciertas variables relevantes políticamente de los últimos años para darnos cuenta sencillamente que desde el 2011 para adelante los datos se comportan distintos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la confianza en las instituciones se mueve en un estándar entre el 2008, 2009, 2010 y en otro estándar, en algunos casos más dramático, el caso de la Iglesia Católica, y en otros casos menos dramático, con instituciones, por ejemplo, de seguridad, pero la mayor parte de las instituciones que están asociadas a la élite propiamente tal, a la élite que llamamos la élite del pacto transicional, que es la élite fundamentalmente económica y política, el sistema político, y el empresariado y la Iglesia, bajan considerablemente desde el 2011 en adelante y no recuperan los datos, de hecho, en general, siguen bajando más moderadamente después. Si uno mira, por ejemplo, la pregunta en Latinobarómetro, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Tenemos el 2010 55% para todo el pueblo, el 2011 29%, el 2013 19% y el 2015 20%, o sea, se estabiliza en ese porcentaje que es radicalmente, en sociología, pasar de 55 a 20 puntos en muy pocos años, es un cambio muy significativo, evidentemente, más o menos medible en grados Richter. ¿Cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país? Veamos aquí por país, esto también es Latinobarómetro, Chile es el último, si ustedes se pueden ver allá. Partimos mal antes del 2011 y terminamos peor, ¿ya? Si Chile es un país justo, solo un 5% después de 2011. ¿Ya? Fíjense en este dato que a mí me parece muy importante. Las coaliciones políticas son las que de alguna manera procesan, porque para eso lo hace la política, las grandes necesidades y problemas de la ciudadanía. Por tanto, la suma de las aprobaciones de las coaliciones políticas es un indicador importante de la capacidad de pivotear que tiene la élite política. Si puede hacer cosas o no puede hacer cosas, si tiene gobernabilidad real o no. No es tan importante si el gobierno, porque si el gobierno sube o baja y la oposición se comporta al revés, más o menos se compensan, por lo menos hay alguien que tiene algo. Aquí lo que tenemos es una transformación radical de los datos, donde desde 2011 en adelante vemos una curva descendente que solo se recupera con el arribo de Michelle Bachelet a Chile y que luego vuelve a caer. ¿Ya? Y por tanto tenemos una situación en que ambas coaliciones no suman entre ambas un 30%. Entonces, eso, cuando estamos hablando de dos coaliciones que una reunió históricamente a lo que se llamaba 2 de los 3 tercios de la historia política de Chile y la otra era el otro tercio. Bueno, entre los 3 tercios no hacen un tercio. Entonces, es una situación de dificultad obvia de gestión. Este dato es muy importante, tengo un gráfico mucho más largo porque se veía mal, pero si ustedes se fijan, las coaliciones empiezan a comportar parecido entre sí. O sea, cuando sube una, sube la otra. Cuando baja una, baja la otra. Son gobierno y oposición. Cuando una sube, la otra tiene que bajar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que pasaron a hacer la misma cosa. La alegría de los consensos se transformó entonces en la sospecha de una colusión política. Como dice este rayado, ¿dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha. Miren estos datos, para que vean que no es solo lo políticamente directo, sino que incluso se traduce en creencias importantes respecto al modelo cultural. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven inteligente pero sin recursos pueda ingresar a la universidad? 2009, 52%, 2011, 45%, 2012, 36%. Que cualquier persona puede iniciar su negocio y establecerse independientemente. 51% 2009, 43% 2011, 31% 2012. Que alguien que tiene una empresa pequeña pueda convertirla en una empresa grande y exitosa, 49% 2009, 40% 2011, 32% 2012. Que una persona de clase media pueda llegar a tener una muy buena posición económica, 49 2009, 34 2011, 29 2012. Encuesta Bicentenario UC. Todas las encuestas que estoy usando, si ustedes se fijan, son distintas. Son distintas fuentes, distintas encuestas, distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que hay un cambio radical desde el 2011 en adelante en variables de relevancia política.
Fíjense lo siguiente, desde el 2011 el concepto de crisis se ha depositado en distintos objetos. Hago un listado simple: Hydro Aysén, educación, gobierno, derecha, concertación, salud, Aysén, Freirina, Calama, colusiones, contratos unilaterales, supremazos, iglesia, instituciones, Congreso, corrupción, la máquina de defraudar, Compenta, la máquina de financiar, SQM, la máquina de legislar, SQM y Corpesca, la crisis de la UDI, la crisis de Marco Enrique. Hagan la lista, sigan ustedes, la crisis de la nueva mayoría. Entonces, a ver, el punto es el siguiente: me he negado sistemáticamente y me revelo, como alguien que hace investigación en el área, a realizar un análisis episódico de todo esto. O sea, yo no me voy a levantar todos los días a decir, es que ahora este nuevo caso podría significar. Aquí evidentemente hay un elemento de conjunto. No puede ser que cada 3 semanas tengamos un escándalo y por cada escándalo digamos, hay un nuevo caso que merece una atención particular. Muchos de mis colegas que normalmente tienen intereses partidistas han coincidido con los miembros de partidos políticos en la necesidad de no apresurar conclusiones conjuntas y tratar los hechos como casos específicos. ¿Ya? Cada 3 semanas un hecho específico de gran escándalo me parece que suman el hecho de que tenemos simplemente un gran escándalo. El 2011 muestra estructuralmente caída relevante en todos los datos de confianza en instituciones, sobre todo las que están relacionados con el funcionamiento de la política y el mercado. Caída relevante de todos los datos de confianza en los grupos que configuraron el pacto elitario transicional: el empresariado, el sistema político, ambas coaliciones principales, la iglesia y los medios de comunicación, que fueron fundamentales en el pacto elitario transicional. La judicialización de la sociedad: aumentan las querellas, aumentan los juicios, aumentan ahora los fallos. Crisis de los valores que otorgan legitimidad a la economía de mercado, demandas regulatorias y fervor por iniciativas tipo farmacias populares. Crisis de la legitimidad de la política, aceleración de agenda progresista en asuntos morales y exigencia de una protección social radicalmente mayor. ¿Ya? A este proceso incipiente en su momento lo llamé el derrumbe del modelo, en enero de 2011, en referencia a que el modelo económico ilegitimado moralmente y el modelo político ilegitimado moral y operativamente no pueden sostener su propia operación si la confianza en los actores que rige el país, la élite, no es recuperada. O sea, efectivamente un modelo económico y un modelo político pueden funcionar un tiempo sin legitimidad, no pueden funcionar todo el tiempo sin legitimidad. Si no la recuperan, ese modelo económico y ese modelo político caerán. Como las condiciones de recuperación de la legitimidad no se ven muy viables, ¿ya? Yo mantengo la tesis. En ese instante agregué que no es normal que en un momento de bonanza económica, la Gacén de 2011 es la que muestra mayores alzas en los ingresos de hogares en las últimas mediciones, el malestar se exprese tan intensamente si acaso no es cierta la tesis de una fractura grande en los mecanismos de operación de la sociedad. La reacción al argumento fue relativamente mala. Hoy debo decir que no me equivoqué en el concepto de derrumbe, pero me quedé corto en el concepto de modelo. Aun cuando no ha sido cambiado, ello no implica que no se haya derrumbado. Ya aconteció, una sociedad de libre mercado envuelta una tras otra crisis de colusión, un modelo político deslegitimado, el lucro satanizado, son efectivamente el derrumbe del modelo. Pero me quedé corto, detrás del derrumbe del modelo había otro derrumbe. Toda crisis, no solo la chilena, toda crisis política que toma la forma de la crisis que tiene hoy día Chile se comporta del siguiente modo. Parte por la sensación de desigualdad, se traduce en exclusión, se traduce en malestar social, eso se traduce en conflicto entre clases, se transforma en una ruptura de lo que se llama en ciencia política la fórmula política. La fórmula política es lo que la élite pone sobre la mesa para lograr administrar los conflictos de clases exitosamente, ¿ya? Y eso significa una crisis de las élites. Por ejemplo, aquí tenemos, si le ponemos nombre a cada cosa, la exclusión se manifestó fundamentalmente en educación. El malestar social a partir del concepto lucro, que no tiene que ver con la utilidad, y eso hay que aclararlo siempre. El concepto de lucro que la gente estableció en Chile es un concepto que tiene que ver con el uso del poder para obtener, o de la posición preferente en la sociedad, para obtener rentabilidades que no tenían que ver con la agregación de valor de su actividad, ¿ya? Es ese abuso. El concepto de abuso era el que venía marcado desde hacía 10 años antes, y de repente abuso se transforma en lucro, ¿ya? Conflicto de clase, ciudadanía versus la élite, hoy día eso es bastante evidente, si no miren el Festival de Viña. Ruptura de la fórmula política, sospecha ante la élite, desobediencia civil, no quiero pagar el metro, no quiero pagar la micro, no quiero, ¿ya? Eso parte normalmente por cosas como esa.
crisis de las élites, actores salen de la zona de privilegios, ¿ya? Tenemos gente que era muy importante, que de repente tiene que salir de sus directorios, tiene que empezar a perder poder en la escena. Tenemos un partido que fue el partido más grande de la transición, que hoy día está en una crisis que probablemente lo transforme en un partido de menor relevancia. Les pongo un ejemplo, me disculparán el poco carácter contemporáneo, pero hay un ejemplo muy interesante que dura como una crisis de élite que dura como 9 siglos, ¿ya? Que es la crisis de la élite judía. Siglo III antes de Cristo. Empieza la crisis de la élite judía porque era una élite muy exclusiva. Sabían leer y escribir, entonces ellos decían, es muy importante la ley escrita de Moisés. ¿Cuánta gente sabía leer y escribir en el siglo III antes de Cristo? ¿No? Era como tener un PhD en Harvard, o sea, era muy poco probable. Se negaban al uso de la ley oral, que era un poquito más democrática, pero además había que igual sabérsela y era complicado. La gente que era pobre no podía sostener los ritos de limpieza. Es muy difícil en la época ser pobre y limpio, ¿no? Había que llevar sacrificios al templo. Era caro llevar sacrificios al templo. Por tanto, había una crisis de exclusión. Había malestar con esa élite. Aparecen divisiones. La más importante es la división farisea, que significa los que se separaron textualmente. Surgen varios profetas fallidos. Aparece Cristo, ¿ya? Cristo hace una reivindicación de capas medias y capas bajas. Contrario a lo que se dice, en realidad Cristo hizo una crítica a los fariseos, pero él era fariseo, ¿ya? Él no era pobre, él era un miembro de una élite periférica, ¿ya? Él sabía leer, no escribir, ¿ya? Y su papá tenía un oficio, o sea, no era cualquier persona, un carpintero no era para nada un puesto irrelevante en la época, y su mamá tenía tradición dentro de la estirpe judaica, era descendiente de David, o sea, un tipo que tenía cierta relevancia, y él además era considerado dentro del grupo de los rabinos, rabino disidente, pero rabino al fin y al cabo. Bueno, crece el cristianismo después, se pone elítico y sofisticado, inventa teorías como la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que para la gente más pobre y menos sofisticada le parecía ya... Y empieza a perder sectores populares, pero se ancla mucho en las capas medias, le va bien incluso en las capas altas, llega a ser la religión imperial. Problemas de universalización, empiezan a tener problemas para poder penetrar en nuevos lugares y aparece Mahoma en la zona un poquito más al sur, ¿ya? Ofrece un gobierno mucho más popular, con un discurso bastante más popular, le va muy bien y además hace una genialidad política que va y dice, todos los que vienen de la estirpe de Abraham vienen por el lado del hijo reconocido, yo vengo por el lado del hijo no reconocido. Todos vienen por Isaac, yo vengo por Ismael, el hijo que tuvo con la sirvienta. Y en los sectores populares eso prendió notablemente, ¿ya? Eso es una crisis de élite en sentido estricto. Puede durar 9 siglos, eso les quiero decir, ¿ya? En Chile la participación del 1% más rico sería cercana al 35% de la riqueza nacional, que sería el nivel más alto del mundo, superior a Estados Unidos, incluso dijo Tomás Piketty cuando vino a Chile. El 1% más rico en Chile concentra el 32,8% de la riqueza, ese es el resultado del estudio de López, Figueroa y Gutiérrez, hecho en la FEN de la Universidad de Chile. El 1% más poderoso en Chile concentra el 31,7% del poder, ese es el resultado de una investigación de Juan Pablo Cárdenas, Gerardo Vidal y Gastón Olivares, hecha en Valparaíso, en un centro de estudios de la complejidad. El Pacto Unitario Transicional, que es más o menos el que ven ustedes ahí, las grandes empresas y organizaciones empresariales arriba, la concertación y los partidos que normalmente defendieron durante la transición los enclaves autoritarios, UDI, un sector de RN, la Iglesia Católica, estamentos académicos afines al nuevo modelo como la economía y el derecho, fuerte tecnocracia, los medios de comunicación asociados al nuevo modelo, más el empresariado histórico y oligarquía en una posición un poquito más periférica, con baja acumulación de capital, y los estamentos militares. Ese fue fundamentalmente el pacto elitario que se armó en la transición. Esto tiene toda una historia que no alcanzamos a comentar acá, pero lo que está claro es que este pacto se empieza a tornar cada vez más débil e ilegítimo. Una crisis política, y esto es muy importante, vacía de poder a los actores políticos. Es distinto que las crisis económicas. Las crisis económicas hacen que los actores principales se lo lleven todo, porque tienen plata, tienen liquidez en el momento de la crisis, a menos que la crisis justo le estalle a él, pero en general agarran cuota de mercado.
En la crisis política no es así. Los que crecen son los chicos. El gran impugnador desde 2011 es el lucro, que ya explicamos cómo se conceptualiza. Nació con la crítica del movimiento estudiantil y los asesinados por el lucro son, aquí tenemos una lista corta, hay muchos más: Goldberg, Rossi, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Vera, Nomeo, Ponce Lerú, Orpiz, Longueira, La Polar, Johnson, Agrosuper, Ibáñez, Wagner, von Baer, Moreira, Novoa, Pizarro, Minami, Luxich, Mate, Angelini. Piñera lleva 3 letras, no todas, pero le queda poco, digamos, está cada vez más cerca. Bachelet, Sampaoli, ¿ya?, por nombrar solo al grupo más selecto. Todos ellos murieron por el lucro, ¿ya? O sea, tiene víctimas importantes. Un tipo acaba de ganar la Copa América y a los 2 meses fue asesinado por toda la población, ¿ya?, por lucroso. Entonces, la situación fue simple y podría ser un simple dibujo. Los chilenos fueron a pedir apoyo a sus representantes ante el abuso privado, los representantes fueron ambiguos y escasamente proactivos, los chilenos sintieron la indiferencia de la política y el abuso de las empresas, se supo que las empresas financiaban ilegalmente la política, los chilenos asumieron que los representantes políticos eran de las empresas y que les habían mentido, y mientras no creían en la justicia los tribunales, resultaba que el único camino era recurrir a la justicia, los tribunales. Ante eso es más o menos natural sentir malestar, ¿no? La tesis de que en Chile no hay malestar social me parece, con todos estos antecedentes, bastante absurda. La élite pierde su cubierta moral. Toda élite existe por una cubierta moral que dice cosas como el gobernante del cielo y la tierra, el Estado soy yo, el bien del Estado constituye la gloria del rey, todas esas cosas que en todas las élites del mundo han sido importantes. Y en Chile siempre decíamos que nuestras élites son los que formaron Chile, son los elegidos de Dios, son grandes emprendedores, son caritativos, han modernizado el país, son referentes éticos, son sagradas familias, sus instituciones son respetables, son más inteligentes, en fin. El listado aparece como un fundamento y de alguna manera la sociedad ha sido siempre ambivalente ante estas aseveraciones, pero ante una élite que es poderosa dice, bueno, termino por creerlo, más o menos. Varios escándalos y el movimiento estudiantil sobre todo, pero varios movimientos más cuestionaron estas creencias. Está Caradima, está el caso Penta, estoy nombrando algunos, el caso Confort, ¿ya? El caso Confort es más importante porque involucra una familia no solo de la élite nueva, sino que además de la élite antigua. O sea, le da profundidad. Incluso varias instituciones han entrado en situaciones de crisis, la UDI, muy importante la transición, el partido más importante, el CEP, la institución académica no universitaria más importante de la transición, la Universidad Católica, la institución más importante de la transición, todos han pasado por crisis. Pero había una solución. El único vínculo que existía entre la élite y la ciudadanía se llamaba Michelle Bachelet. Aquí tenemos los datos de cuando Bachelet era Bachelet, ¿ya? La única que podía salvar todo esto. Y resulta que, ¿qué pasó? Ya salvar a la élite no depende de Enrique Correa. Lo que pasó con Michelle Bachelet fue muy llamativo. Michelle Bachelet planteó una propuesta. Dijo, yo voy a hacer una renovación de la élite, que es algo que hay que hacer cuando estas cosas pasan. Voy a traer gente joven, voy a sacar gente de los partidos para meter gente nueva. Y inventó todo un cuento. Metió gente de los movimientos sociales, cosa que Lagos no va a poder hacer, por ejemplo, ¿ya? Logró hacer una pega bien difícil. Los proyectos a mí no me gustaban, me parecía que tenía muchos defectos, pero hizo un trabajo difícil para poder montar esta escena que a mi juicio era bastante gatopardista y le convenía mucho a la élite. ¿Qué hizo la élite? Se enojó con ella. Dijo, no puede hacer eso, ¿cómo va a hacer una reforma educacional, una reforma laboral, una reforma tributaria? ¿Cómo va a hacer esas cosas? ¿Ya? Bachelet le dijo, déjeme decirle un rato que ustedes son los poderosos de siempre y que voy a atacarlo y qué sé yo. No le aguanto ningún discurso. Le conservo más o menos la utilidad, no le aguanto ningún discurso, le estoy diciendo. Le acepto que me cambie toda la reforma tributaria. Cambiemos la reforma tributaria, pero yo voy a decir que su reforma tributaria es mala. Pero si usted la hizo, como dijo el señor Aguad, yo soy el padre de la guagua, ¿no? Usted hizo la reforma tributaria y la critica además. Entonces, el negocio para Bachelet no ha sido muy bueno. La situación es bien complicada. La élite no entendió que tenía que ajustarse a los tiempos, que aquí Oscar Guillermo decía, bueno, hay que entender que está el problema de la desigualdad dando vuelta en Chile y en el mundo. Hay que hacerse cargo de ese problema. Entonces, lo que nos espera para el 2016 es bien simple. Esto va a seguir desarrollándose, la impugnación al lucro seguirá ocurriendo con esto que se llama la cacería de brujas por parte de la élite, que en realidad es una cacería a la élite. Las soluciones al sistema político son dolorosas para la élite y es improbable que sean cursadas adecuadamente.
reformas profundas, democratización. Los movimientos de impugnación no están politizados y no tomarán la escena aún. Ello implica apreciar la mera decadencia, es decir, no hay nadie que llegue y diga, yo golpea la mesa y yo quiero reemplazar a la élite que está caída. Eso no se aprecia, ¿ya? Son bastante modestos los esfuerzos de los impugnadores. Los humoristas seguirán teniendo mucho material, ¿ya? Hoy día mismo con la discusión que hubo del aborto hay bastante material dando vuelta. La situación económica no ayudará a nada, el mundo está frío y el cobre también. En la revolución silenciosa de diversificación de matriz productiva resultó que abríamos una mina de cobre tras otra y ahora no podremos comprar el malestar de los ciudadanos con un poquito de consumo y cosas por el estilo. En resumen, no será un buen año, ¿no? Bueno, al menos para la élite, obviamente. Pero si nos paramos en la puerta de los tribunales, vamos a tener mucha acción. Muchas gracias.